Ingeniero, tenga un cordial saludo. En este video voy a hablar sobre cómo se gestiona un proyecto, haciendo referencia al proyecto de aula sobre el espejo inteligente. Bien, para empezar pues hay que hacer una carta del proyecto. La carta del proyecto es un documento breve que establece los detalles centrales del propósito y los objetivos del proyecto. Esto contiene el título, que el título debe ser algo conciso, con pocas palabras y novedoso. Involucra también al patrocinador, como todo proyecto, pues patrocinador es la persona o grupo que proporciona recursos y apoyo para el proyecto, permitiendo el éxito del mismo. El gerente. El gerente pues es el responsable de liderar y eh, gerenciar el proyecto para lograr los resultados esperados en tiempo y forma. Es decir, que esta es la persona quien conduce las actividades diarias del equipo del proyecto, ejerciendo las decisiones operativas necesarias para poder mantener un proyecto a tiempo, alcance y costos. El cliente, pues el cliente es todo individuo que usará el sistema que se está desarrollando para realizar su trabajo. Este es uno de los puntos más importantes en el desarrollo del proyecto, es tener el propósito definido. Es decir, en el propósito ahí se va la razón por la cual el proyecto se está llevando a cabo. Se trata de indicar el destino del proyecto o los efectos que se pretende alcanzar con su realización, expresar los logros que se quieran alcanzar. Eh, la descripción del proyecto pues explica las razones por las cuales el proyecto es necesario, los beneficios que producirá, el, eh, los resultados que se espera, todo esto de una manera resumida. También hay que tener en cuenta los límites del proyecto. Los límites del proyecto pues son los aspectos del mismo que no podrán cubrirse. Se advierten las debilidades, carencias o dificultades que el mismo va a tener que enfrentarse. Hay que tener en cuenta los entregables del proyecto. Los entregables claves del proyecto pues son los resultados de un servicio único para poder verificar que se terminó un proceso o una fase del proyecto. Como todo proyecto pues hay que tener en cuenta los requerimientos que se necesitan para poder realizarlo. Los requerimientos son condiciones o capacidades, características y funciones que deben tener un sistema eh, para poder satisfacer el propósito del proyecto. Los riesgos que puede tener el proyecto. Bueno, los riesgos que se ubican siempre en el futuro, pues un riesgo es como un evento o condición incierta que si sucede, pues tiene un efecto en al menos uno de los objetivos del proyecto. Es importante tener claro el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto pues son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de las actividades que integran un proyecto. El alcance, que es hasta dónde se quiere llegar con ese proyecto. Los eventos significativos, que estos eventos significativos como pueden ser hitos del ciclo de vida de un proyecto que se utiliza para medir el progreso de un proyecto hacia el objetivo final. Entonces los hitos se utilizan como señales para la fecha inicio o fin de una tarea. Luego, pues hay que tener en cuenta los recursos financieros. Eso es muy importante en un proyecto. Los recursos financieros, pues, para el proyecto conforman el principal medio para realizar inversiones que permitan alcanzar sus objetivos. Hay que buscar los interesados que haya para el proyecto, que son individuos u organizaciones que participan activamente en el proyecto o cuyos intereses pueden verse afectados positivamente o negativa como resultados de la ejecución del proyecto. Eh, Hay que tener en cuenta también el criterio de salida del proyecto.
Criterio de salida del proyecto, pues el rendimiento son las métricas, las condiciones u otras mediciones que deben cumplirse para concluir el proyecto. Bueno, el nivel de autoridad del gerente del proyecto, pues es evidente que la función se limita a coordinar los trabajos que realiza en las diferentes áreas, tareas administrativas del proyecto. Es decir, esta persona pues es la máxima autoridad en un proyecto. Pero una vez que tenemos ya definido el propósito, los objetivos, los requerimientos que se debe tener para el proyecto, hay que ya seguir planificando cómo se va a hacer el proyecto. Ahí es donde viene el plan de administración del proyecto, que esto involucra básicamente el ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida del proyecto pues es un conjunto de fases en que son divididos los productos para facilitar su gestión. Eh, estas divisiones generalmente lo hace el director del proyecto. Entonces, en el inicio del proyecto, pues el objetivo de esta fase es desarrollar un argumento comercial para el proyecto. Para ello, pues se debe realizar un estudio viable, crear planes de ejecución del proyecto, identificar a las partes interesadas claves, seleccionar las herramientas de gestión del proyecto. Luego, una vez que ya tengamos identificado todo esto, procedemos a la planificación del proyecto. La planificación es donde se describe todos los detalles y se definen los objetivos para cumplir con los requisitos establecidos por la organización. Dentro de este, pues se traza un plan para el proyecto, se definen los objetivos y medidas de rendimiento, se asignan responsabilidades a los miembros del equipo, se desarrollan flujos de trabajo, anticipan los riesgos y crean planes de contingencia. Entonces aquí esta es la parte donde eh, se crea la planificación de cómo se va a realizar el proyecto. Luego pues ya vendría la fase de la ejecución. Aquí es donde se asigna al proyecto la mayor parte del tiempo, el dinero y el equipo de trabajo. Una vez que ya se haya ejecutado el proyecto, pues vendrá el control, que va paralelamente con la fase de ejecución, ya que a medida que va avanzando el proyecto, pues el gestor de proyectos o el encargado, el jefe, debería hacer supervisiones del rendimiento del proyecto, gestionar los recursos, actualizar cronogramas del proyecto, modificar la planificación del proyecto si esto es necesario. Entonces, esto iría a la par con la ejecución. Luego, pues vendría la última fase que sería el cierre, que señala el final oficial del proyecto y proporciona un periodo para poder entregar informes y en sí el producto final. Entonces aquí ya se hace una evaluación del producto y se entrega a las partes interesadas y a los directivos los resultados de esa evaluación. Los enfoques del desarrollo es básicamente qué es lo que se va a entregar cuando se termine una actividad dentro del desarrollo del proyecto, como son los entregables clave, que pueden ser informes, pueden ser los prototipos, pueden ser eh, informes finales sobre las tareas que se han realizado. Los planes de gestión subdiarios. Bueno, los planes de gestión subdiarios básicamente son todas la gestión de lo que se va a hacer diariamente, es decir, el alcance que va a tener diario, la hora que se utilizó para poder realizar esas tareas, cuántas horas se han necesitado para realizar esa actividad, el costo, los recursos que se utilizaron y los posibles riesgos que pueden existir en esas actividades. Luego tenemos el plan de gestión de requerimientos. En el plan de gestión de requerimientos, pues es un documento de información necesaria requerida para gestionar de forma efectiva los requerimientos de un proyecto a través de su trazabilidad. En este caso,
abarca lo que es la colección, que se trata de especificar de qué manera son recopilados los requisitos en el proyecto y podemos emplear varios procedimientos, como por ejemplo, algunos requisitos pueden ser expresados en forma escrita, otros mediante entrevistas y otros que son propuestas del director del proyecto. Las categorías de los requisitos. Bueno, aquí se describen los tipos de requisitos y sus prioridades, que luego se reflejarán en la lista de requisitos y la matriz de trazabilidad. La matriz de trazabilidad, que es un mecanismo de seguimiento del avance del cumplimiento de los requisitos. El rastreo. El rastreo, pues, aquí se especifican las condiciones a cumplir para aceptar cualquier cambio en los requisitos iniciales y procedimientos del proyecto. La verificación y validación. Aquí se especifica cómo vamos a comprobar que los requisitos establecidos sean satisfechos y cuál es el mecanismo de aceptación, validación por parte de los interesados. Luego tenemos la matriz de trazabilidad de requerimientos. La matriz de trazabilidad de requerimientos es un cuadro que cumple con la función de relacionar cada requisito del proyecto con el entregable que lo satisface. Esta matriz de trazabilidad es bidireccional. Entonces aquí, como tenemos de ejemplo, que se escribe el requerimiento, la procedencia del requerimiento, la prioridad que puede tener ese requerimiento, la categoría, eh, el objetivo del negocio entregable del requerimiento, es lo que se debe entregar para una vez que se cumpla ese requerimiento, los criterios de verificación, los criterios de validación. En el plan de gestión de requerimientos, pues tenemos la declaración del alcance del proyecto. En la declaración del alcance del proyecto, una de las es describir todo el proyecto, incluidos los entregables y sus características, así como una tabla de una lista para poder presentar a la parte interesada de lo que se verá afectado. También incluir los principales objetivos, resultados y metas del proyecto para ayudar a medir el éxito. Entonces esto involucra a la descripción. La descripción de la declaración del alcance del proyecto es enumerar lo que está dentro del alcance de su proyecto y lo que está fuera del alcance. Esto ayudará a establecer límites para que el proyecto exista. También se gestiona las expectativas, aporte de las partes interesadas y también de los miembros de los equipos de trabajo. Los entregables. Bueno, aquí los entregables pues, son informes de cada equipo que deben cumplir con los objetivos comerciales. Las exclusiones pues definen los límites alrededor de lo que incluye el proyecto desde el principio hasta el final. Las restricciones pues son los que hacen que la gestión del proyecto sea un enigma para resolver. Las suposiciones de los proyectos generalmente giran en torno a las cosas que terminan siendo restricciones, incluyendo el tiempo, el dinero y el alcance. La estructura del desglose del trabajo, que es básicamente una descomposición jerárquica, orientada al producto entregable del trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto. Para lograr los objetivos del proyecto y crear los productos entregables requeridos. Pues la estructura de desglose del proyecto organiza y define el alcance total al subdividir el trabajo en porciones pequeñas y de esta manera poder hacerlo de forma optimizada las actividades las actividades del proyecto. Este es un claro ejemplo de lo que es un desglose de trabajo. Esto es con referente al proyecto de aula. Aquí tenemos primero el desarrollo del prototipo. El desarrollo del prototipo pues conlleva al análisis del prototipo, al ver en qué software se va a realizar el prototipo y por fin el desarrollo del prototipo. Una vez que ya se tenga el desarrollo del prototipo, pues ya
se comenzará a realizar el espejo inteligente. Pero para ello pues se necesita de adaptar las cámaras a la inteligencia artificial, eh, llevar los sensores con la inteligencia artificial, armar los circuitos para que estos funcionen de una manera correcta, entrenar a la inteligencia artificial, unir todos los componentes para formar la pantalla táctil del espejo inteligente, y otras actividades que se realizan para poder terminar con el desarrollo del espejo inteligente. Una vez que se haya desarrollado el espejo inteligente, pues se comienza a hacer las pruebas. Las pruebas, pues, estas saldrán favorecidas o no favorecidas, en la cual se debe entregar un informe sobre el resultado de la evaluación. En el diccionario de WebS, pues, la función de este diccionario es tener un respaldo acerca del desglose del trabajo. Por lo general, pues, quien lo hace esto es el director del proyecto. Aquí se describe el nombre del paquete del trabajo, el código, la descripción breve del trabajo que se está realizando, los supuestos y restricciones, los hitos, la fecha de vencimiento de cada actividad, y tenemos ahí las actividades, los recursos que se utilizaron para realizar esas actividades, las horas, los costos, el total de labor. También esto conlleva a los recursos materiales, en este caso sería la cantidad de los recursos materiales, el costo que, sea, que vale ese recurso material. Todo esto va detallado para tener un poco más claro de lo que se está utilizando para cada actividad. El cronograma. El cronograma de actividades pues es básicamente la metodología de programación. Entonces, en el desarrollo del proyecto, del software, existen varias metodologías, como pueden ser metodologías ágiles, la metodología Scrum, la metodología XP, etc. Existen también otro ítem que relaciona las herramientas de la programación. La herramienta de la programación, pues, con respecto al, al proyecto de aula, sería Python, sería PostgreSQL, sería el Arduino IDE, GitHub, entre otras, lo cual aquí es las herramientas que se utilizan para poder desarrollar el sistema, los reportes y formatos del programa. Cada reporte debe tener un formato de lo que se va a realizar. La lista de actividades. En la lista de actividades pues conlleva todas las actividades que se harán durante la ejecución eh, todas las actividades que tendrá el proyecto, incluido desde el inicio hasta el fin. Atributos de actividades. Los atributos de actividades pues básicamente son de una manera más detallada qué es lo que se utiliza para poder realizar dicha actividad. Por ejemplo, ahí tenemos en un cuadro qué es lo que se debe poner, como por ejemplo un nombre de la actividad, la descripción breve del trabajo que se está realizando, la actividad predecesora, la relación que tiene con los retrasos, la actividad sucesora y la relación que tiene con los retrasos también. Los hitos, pues, los hitos básicamente son objetivos importantes en el camino hacia la finalización de un proyecto. En este caso, pues, hay que poner el hito, una breve descripción sobre lo que se está realizando, el tipo, ya sea interno o externo. También ya una vez que tengamos hecho los planes de la planificación, pues esto incluye también el diagrama de red. El diagrama de red pues consiste
en una serie de gráficos interconectados a través de los cuales quedan representadas las distintas tareas de un proyecto, así como las dependencias que hay entre ellas, la ruta que es de seguir para que un proyecto pueda ejecutarse. Entonces aquí tenemos un ejemplo del desarrollo del proyecto del espejo inteligente, que es el diseño del prototipo. El diseño del prototipo, pues, para ello pues, hay que definir el modelo y herramienta del diseño. El desarrollo del diseño pues, y la herramienta en cual se va a desarrollar, aprobar el modelo y entregarlo. Una vez que ya se tenga el modelo, pues ahora sí ya se comienza la creación del sistema. Entonces, la creación del sistema ya se comienza a realizar el algoritmo para poder eh, entrenarlo y también poder aprobar las técnicas de inteligencia artificial. Entonces aquí como vemos hay dos predecesoras que son la creación del algoritmo y la aprobación de las técnicas de inteligencia artificial. Esto más o menos lo que sería el diagrama de red. En la estimación de la duración. La estimación de la duración básicamente es cuánto tiempo se está demorando en realizar dicha actividad. Por ejemplo, para el diseño del prototipo se ha demorado 200 horas, que se puede representar en días, y la estimación de la duración puede ser en semanas o en meses. De la misma manera, pues será la estimación paramétrica, que la estimación paramétrica en sí es un esfuerzo eh, que va sobre el proyecto. En este caso va el esfuerzo en horas, la cantidad de recursos, el porcentaje disponible, el factor de rendimiento, la estimación de la duración. Entonces, cada actividad que se vaya realizando se va agregando los recursos que se, que se utilizaron para poder realizar esa actividad. En, lo, en las estimaciones análogas, hay que tener en cuenta que aquí se debe realizar para poder tener de una manera más detallada de qué es lo que se utiliza para hacer alguna actividad. En este caso tenemos que la actividad anterior, que sería definir modelo y herramienta del diseño, la duración previa de esa actividad, la actividad actual, que es el desarrollo del diseño usando la herramienta CAD, eh, el multiplicador, la estimación de la duración, que por lo general es en días o en meses. La estimación de los 3 puntos. La estimación de los 3 puntos es básicamente, bueno, hay una forma para poder realizarlo, que la duración la óptima, determina una estimación óptima durante que se asume que se hará bien o no se hará bien. La duración más probable, que es que se asume que habrá algún retraso en caso de que algo falle. La duración pésima pues determina una estimación pésima de la duración, que esta estima que se supone que hay un riesgo y que por ese riesgo se va a paralizar el proyecto. Entonces, de esta manera pues se debe tener planificado qué es lo que se debe realizar eh, para poder gestionar un proyecto, que también incluye las actividades del proyecto, que hay que desglosarlos para poder tener en claro qué es lo que se debe hacer primero, qué es lo que se debe hacer segundo, etc. Bueno, como resumen de este video, para desarrollar un proyecto, lo primero que hay que tener en cuenta es el propósito, ya que el propósito
es lo que se desea realizar con ese proyecto, qué es lo que se desea alcanzar, por qué se está haciendo ese proyecto. Una vez que ya se tenga el propósito, hay que tener en cuenta el objetivo. Una vez que se tengan los objetivos, hay que buscar a los interesados para poder eh, tener ayuda económica para poder realizar este proyecto. Y cabe recalcar que cada proyecto debe tener una planificación. Si no tienen una planificación, es posible que haya dificultades al momento eh, de poner en ejecución cada actividad del proyecto. También en cada actividad del proyecto hay que realizar pruebas de lo que se está realizando o de lo que se va a realizar. Cada prueba de ellas, pues hay que informar al jefe del proyecto, ya que el jefe del proyecto, pues cae sobre él toda la responsabilidad del proyecto. Entonces, uno de los principales objetivos del director del proyecto es que el flujo interno el flujo del trabajo interno del proyecto vaya muy bien. Bien, pues esto ha sido todo. Gracias.